revelado increíbles secretos para transformar tu vida y destruir el mal, brujería y maldiciones. Javier sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros mientras las horas se deslizaban. En el invernadero, un lugar donde los sueños se marchitaban tanto como las plantas que cultivaba. Tenía 28 años y aunque había luchado por convertirse en un ingeniero agrónomo, la realidad de su trabajo lo consumía. Su jefe, un hombre avaro que veía solo números, nunca reconocía sus ideas innovadoras. Era una sombra en un campo que amaba profundamente. Desde niño, sus pensamientos siempre habían girado en torno a cómo podía transformar la agricultura de su pueblo, pero las barreras económicas lo ahogaban, su creatividad se ahogaba en un mar de indiferencia. Esa tarde, después de un día agotador y de recibir otro regaño vacío, se sentó en el patio de su casa, respirando el aroma de la tierra húmeda. Buscaba consuelo en las historias de su abuela, su faro en la tormenta. Mientras hablaban, su abuela mencionó un antiguo cuaderno perteneciente a su bisabuela, lleno de recetas de herbalismo y remedios naturales. Javier sintió que la curiosidad lo invadía, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Él sabía que había un legado oculto en su familia, un conocimiento que había sobrevivido a las adversidades. Pero en ese momento, también temía el impacto que esto pudiera tener en su vida y su entorno. ¿Qué tal si me acerco a este conocimiento ancestral?, pensó, rebosante de esperanza, pero la duda y el miedo empezaron a crecer en su mente. ¿Seré capaz de conjugar lo viejo y lo nuevo? ¿No estaré cometiendo un error? El conflicto interno comenzó a tomar forma. Su madre y su abuelo lo alentaron, pero en el fondo, la voz de su jefe resonaba en su cabeza, un eco burlón de desaprobación. La presión aumentaba cada día. Su jefe no lo dejaba en paz, desestimaba sus prácticas como supersticiones. Javier se debatía entre las raíces zancadilleadas de un viejo sistema y el deseo de innovar en lo que podría ser la salvación de su pueblo. Cada planta que cuidaba, cada mezcla de hierbas que aprendía, lo conectaba más y más a su herencia. Pero las burlas y la corrupción que lo rodeaban también proliferaban. La constante sombra del plan de su jefe para desacreditarlo lo hacía sentir impotente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema moral acechaba cada vez más. Una noche, una tormenta imprevista arreció en el pueblo. El viento aullaba desesperado mientras caían gotas que parecían cuchillos, amenazando con llevarse su invernadero. Javier se encontraba en una encrucijada. Dejar que las malas decisiones de su jefe lo arruinaran a todos o luchar por lo que había aprendido y proteger a su gente. Su respiración se tornó irregular, la adrenalina se disparó. ¿Cómo confrontaría la maldad que se cernía sobre él? La confrontación con su jefe parecía inevitable. El pensamiento de enfrentarlo le generaba angustia, el miedo a fallar lo envolvía. ¿Qué si todo esto es un error?, se cuestionaba en sus momentos de mayor desesperación. La tormenta afuera palpitaba con la tormenta en su interior, todo se sentía tan fuera de control. Esa noche, bajo el cielo estrellado que parecía observarlo, la presión se volvió casi insoportable y con cada segundo que pasaba, sentía que el destino de su pueblo y su propia identidad pendían de un hilo. ¿Sería suficiente su valentía y amor por la tierra para cambiar el rumbo de su vida y el de su pueblo? La pregunta se instaló en su mente, desbordando sus sentimientos, dejándolo en la antesala de un cambio. La tormenta rugía con ferocidad, arrastrando con ella los ecos de su indecisión. Javier se encontró frente a un dilema que no solo definía su carrera, sino que también moldeaba su esencia. Mirando por la ventana, observó cómo las gotas de lluvia golpeaban con furia los pétalos de las plantas que él había cuidado con esmero. Eran más que un trabajo, eran parte de su identidad, un reflejo de sus sueños y de su deseo de marcar la diferencia.
Se levantó de la silla, impulsado por una determinación creciente. Recordó las historias de su abuela sobre el antiguo cuaderno, ese tesoro que había permanecido a la sombra durante tanto tiempo. Con cada palabra que su mente evocaba, su planeta interno se reactivaba. El conocimiento de sus antepasados era más que un simple legado, era un poderoso recurso que podría darle la fuerza para romper las cadenas que su jefe había impuesto sobre él. Sin embargo, en su mente persistía la imagen de su superior, un hombre que tenía la habilidad de despojarlo de su dignidad con un simple comentario. ¿A quién le importa lo que crees, Javier? Solo estás desperdiciando tiempo con esas tonterías de brujería, había dicho una vez. Esa burla resonaba como un eco maligno, enfatizando su deseo de rendirse. Pero a pesar del miedo, la chispa en su interior empezaba a avivarse. ¿Valía la pena seguir soportando el desprecio, o era el momento de ser el arquitecto de su propio destino? Con una resolución renovada, decidió que no podría permanecer más tiempo en ese ciclo destructivo. El camino hacia adelante requería un salto de fe, una unión de su herencia emocional con la innovación que había aprendido en su formación profesional. Reunió sus notas, las recetas del cuaderno de su bisabuela estaban llamándolo, y eso encendió la llama de su curiosidad y compromiso. Se abalanzó sobre el viejo cuaderno atesorado por su familia. Las páginas amarillentas estaban llenas de secretos que prometían abrir puertas que él ni siquiera sabía que existían. Cada receta, cada herboristería ancestral, era un paso hacia el cambio. Decidió que iba a experimentar con los antiguos métodos de cultivo, añadiendo toques nuevos derivados de su educación. Así, podría demostrar que la fusión de la tradición y la innovación era no solo posible sino necesaria. El primer prototipo se convertiría en su arma. Con paciencia y un enfoque inquebrantable, comenzó a hacer pequeños cambios en el invernadero, introduciendo hierbas que habían sido olvidadas y adaptadas a la realidad agrícola contemporánea. Cada planta era un símbolo de resistencia, una manifestación de su deseo ardiente de cambiar la narrativa que su jefe había impuesto. Javier trabajó en silencio, a menudo con la mente llena de dudas. Sin embargo, las primeras señales de éxito florecieron al cabo de los días. Las hierbas crecían robustas y saludables, mientras la mirada de su jefe se tornaba cada vez más desconcertada. Su corazón latía con fuerza al ver cómo el poder de sus antepasados despertaba su potencial. Una mañana, Javier se dio cuenta de que había cruzado la línea. Ya no era el empleado sumiso que aceptaba la ridiculización y la opresión. Se sentía un innovador, listo para desafiar su propio destino. Con esa determinación reinvigorada, decidió que había llegado el momento de confrontar a su jefe. Su mente se llenó de estrategias para ese cara a cara, precisas y decididas. Sin embargo, la tormenta no había terminado, y Javier sabía que una confrontación no solo implicaría palabras. Sería un enfrentamiento de visiones sobre el futuro de la agricultura en su pueblo. Al borde de esa decisión crucial, se preguntaba si tendría lo que se necesitaba para derribar las barreras de su pasado y construir un futuro que no solo él deseara, sino que su pueblo necesitara. El eco de esas dudas lo siguió mientras se preparaba para la confrontación. La mañana se asomaba, pero el peso de sus decisiones lo bombardeaba. Había comenzado un viaje hacia su verdadera identidad, pero el desenlace aún estaba por escribirse. ¿Qué repercusiones traería su desafío? ¿Podría al fin ser el cambio que su pueblo necesitaba y atravesar la opresión que había sentido durante tanto tiempo? La mañana se presentaba nublada, como si la atmósfera reflejara el torbellino interno de Javier. Cada paso hacia el invernadero era un eco de su resolución. La confrontación inminente pululaba en su mente, mientras él ajustaba su estrategia. Había esbozado un plan, una reunión en la que pondría de manifiesto su trabajo, pero, sobre todo, sus convicciones. Al abrir la puerta del invernadero, el aire fresco y húmedo le dio la bienvenida. Las plantas que había cuidado con tanto esmero parecían vibrar en respuesta a su determinación renovada. Había incorporado métodos tradicionales, pero les había dado un giro contemporáneo, combinando la herencia de su familia con innovaciones que había aprendido durante su formación. Cada hoja verde y cada raíz firme eran testigos silenciosos de su lucha por el reconocimiento. A medida que trabajaba, se preguntaba cómo enfrentaría a aquel hombre que había menospreciado no solo su trabajo, sino su propia identidad.
La inseguridad aún lo acechaba en un rincón oscuro de su mente, sin embargo, esta vez, se aferró a la voz de su abuela, que siempre le decía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Se sintió enérgico pero consciente de la delgada línea que cruzaría. Esta no sería solo una confrontación sobre plantas, sino una reivindicación de su ser. Terminó de preparar todo, las hierbas estaban alineadas, perfectamente organizadas, listas para ser presentadas. Ese sería su aliado en la batalla, un triunfo que debía ser tangible, visible para aquel que había minimizado su esfuerzo. Finalmente, el momento llegó. Su jefe, siempre distante y hosco, entró al invernadero. La expresión en su cara era de escepticismo, como si estuviera listo para desestimar todo lo que Javier había hecho. Pero Javier no se dejaba intimidar. Con voz firme, comenzó a explicar su visión no solo sobre el cultivo de plantas, sino sobre un nuevo paradigma en la agricultura local. Estoy convencido de que podemos mezclar la tradición con la innovación para obtener una producción más saludable y sostenible, expuso Javier. Sabía que debía demostrar no solo su competencia, sino también su autenticidad. Mientras hablaba, comenzó a notar la incredulidad en el rostro de su superior. Cada palabra era un ladrillo con el que él levantaba su propio destino, y al mismo tiempo, trataba de derribar el muro de desdén que su jefe había erigido entre ambos. El silencio se alzó en el aire, pesado. Era evidente que su jefe no iba a rendirse fácilmente ante una propuesta que desafiaba todo lo que conocía. El momento se tornó tenso, la confrontación palpable. Javier, tus ideas son solo eso, ideas, interrumpió su jefe, su tono melancólico y cortante. Necesitamos resultados, no sueños. Javier se sintió flaquear y una sombra de duda amenazó con invadir su mente. Sin embargo, en ese instante, recordó las recetas del cuaderno. Un poder ancestral creció en él. Los resultados vendrán, pero no sin la apertura a nuevos métodos, reafirmó, con más confianza. Sus palabras flotaron en el aire, creando una detonación de posibilidades. Esa excusa de inferioridad ya no podía atraparlo, y la visión de su futuro se tornó más clara. En el fondo, lo que se debatía no era solo su trabajo, sino el derecho a creer y a ser creído. Sin embargo, al día siguiente, Javier recibió una notificación de que debía presentar sus propuestas de forma oficial ante un comité. La oportunidad era de gran magnitud, pero junto con ella llegaban incertidumbres sobre la reacción de su jefe. Esa presentación representaba una batalla aún mayor, un examen de su valentía y habilidades. Las horas previas se convirtieron en un torbellino de pensamientos. ¿Podría realmente defender lo que había construido? ¿Sería suficiente su propia transformación para superar los desafíos que aún le esperaban? Con cada pensamiento, se reafirmó en su decisión de seguir adelante. La luz del día moría fuera, pero en su interior, la lucha apenas comenzaba. La presión se intensificaba, y era evidente que el camino aún deparaba sorpresas. Estaba a punto de embarcarse en un nuevo capítulo de confrontación, uno que lo llevaría más allá de sus límites y que revelaría los secretos que había guardado celosamente en su interior. El futuro no solo dependía de reuniones y estrategias, sino del poder de su transformación y de lo que estaba dispuesto a sacrificar para hacerlo posible. ¿Podría finalmente desafiar el destino que otros habían escrito para él? El día de la presentación llegó, y con él una mezcla abrumadora de ansiedad y determinación. Javier se encontraba de pie frente a un gran ventanal del invernadero, observando cómo la luz del sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Ese destello le recordaba que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de renacer. Respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos mientras practicaba su discurso en voz baja. Las horas previas al encuentro se convirtieron en un ritual de autoafirmación. Repasó cada frase, asegurándose de que cada una emanara pasión y propósito. El cuaderno de recetas se convirtió en su aliado, como un talismán que portaba consigo en su mente. Cada página contenía no solo rúbricas de cultivo, sino también las historias de su familia y las tradiciones que había heredado. Esa herencia se entrelazaba con la innovación que él mismo había incorporado, convirtiendo su presentación en una fusión de pasado y futuro. Cuando entró en la sala de reuniones, el aire cargado de expectativas lo envolvió como una nube.
Los rostros del comité actuaron como espejos de su propio miedo, se notaba la incredulidad y la desconfianza. Javier sintió cómo la presión crecía en su pecho. Sin embargo, al recordar la voz de su abuela, se recordó a sí mismo que no estaba solo. Se centró, buscando esa conexión interna que le daba fuerza. El presidente del comité, un hombre de mirada afilada, rompió el silencio. Se habla mucho de tradición e innovación, Javier. Pero lo que necesitamos son cifras, resultados que hablen por sí mismos. Las palabras lo atravesaron, pero en vez de hundirse, una chispa se encendió en su interior. Cada desafío, cada reproche, solo alimentaba su determinación. Con un gesto decidido, encendió el proyector que preparó la noche anterior. Inició su presentación con imágenes y datos, mostrando no solo las cifras, sino la historia detrás de cada producto, el amor y esfuerzo que habían sido sembrados. Las reacciones de los miembros del comité eran invariables, una mezcla de duda y algo más, quizás curiosidad. Lo que propongo va más allá de números. Se trata de un cambio de mentalidad, afirmó con voz clara. Es un compromiso con la tierra que nos da vida. Cada innovación no debe desestimar nuestras raíces, sino entrelazarse con ellas. El impacto de sus palabras comenzó a notarse en la sala. Notó las cejas arqueadas, algunos miembros comenzaron a tomar notas y el aire se tornó más receptivo. Javier se dio cuenta de que su presentación no era solo un compendio de propuestas, era una declaración personal de quién era él y lo que significaba para su legado familiar. Al concluir, su corazón latía frenético, anticipando la respuesta del comité. Los rostros serios cayeron en una atmósfera de deliberación. Mientras esperaban, una sensación de inquietud se apoderó de él. La balanza de su futuro pendía del hilo de sus palabras y la apertura de sus superiores. De repente, un perturbador silencio se instaló en el ambiente cuando el presidente del comité se incluyó. Apreciamos tu pasión, Javier. Sin embargo, necesitamos saber qué harías si la mayoría de tus ideas son rechazadas. La pregunta lo tomó por sorpresa, resonando en su mente como un eco sombrío. La idea de enfrentar el rechazo nuevamente, de volver a ser minimizado como un soñador, lo paralizó en un instante. Un rugido interno creció en Javier. La imagen de su abuela, su herencia, su futuro se entrelazaron en su mente. ¿Podría realmente permitir que el rechazo definiera su camino? Su mirada se endureció. Esta sería la prueba final, no solo de su profesionalismo, sino de su esencia. Con un leve temblor en la voz, respondió, si es necesario, me adaptaré y lucharé por mis ideas. No me rendiré ante la adversidad. Sentía como el ambiente se cargaba nuevamente de tensión, pero en lugar de apagarse, su fuego interno empezaba a arder más intensamente. Mientras salía del encuentro, Javier comprendió que más allá de la respuesta del comité, había dado un paso irreversible. El eco de su compromiso resonaba en sus venas. Ahora sabía que la batalla no solo se libraba en la sala de juntas, sino dentro de él mismo. Pero lo que Javier no anticipaba era que, al salir, recibiría una llamada. Una que transformaría su realidad por completo. ¿Sería esta la puerta a un nuevo camino o solo un intento más para derribar sus aspiraciones? La incertidumbre lo llevó a un nuevo abismo, donde las elecciones que tomaría comenzarían a definir el verdadero destino de su vida. Javier se alejó del edificio con las palabras del presidente aún resonando en su mente. La conversación no solo había sido un escalón, sino un recordatorio de la fragilidad de sus sueños. Su teléfono sonó de repente, sacándolo de su trance. Era un número desconocido, pero no dudó en contestar. La voz al otro lado era firme y directa. Hola, Javier. Soy Camila, del Fondo de Inversión Ecoinnovar. Hemos estado siguiendo tu trabajo y quedamos impresionados por lo que presentaste hoy. ¿Podemos hablar? Su corazón se aceleró. Ecoinnovar era la entidad que podía proporcionar el apoyo financiero que tanto necesitaba para darle vida a sus proyectos. Mientras escuchaba a Camila detallar sus inquietudes sobre el futuro y sus visiones, Javier sintió que el rumbo de su vida tomaba una curva inesperada. Sin embargo, sus pensamientos eran una turbulenta mezcla de optimismo y desconfianza. ¿Era esta la respuesta a sus esfuerzos o solo un eco más del rechazo encubierto bajo una formalidad atractiva?
Acordaron reunirse al día siguiente, lo que provocó una mezcla de entusiasmo y ansiedad en Javier. Llenó su noche anotando ideas, preparando propuestas y cada posible pregunta que le gustaría hacer. La necesidad de demostrar su valía se apoderó de él, encendiendo una chispa de determinación que había sentido momentos antes. Pero, a su vez, un nuevo dilema comenzó a asomarse. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar por conseguir lo que tanto ansiaba? Su abuela siempre le decía que el éxito no debía llegar a expensas de la integridad. Esa frase resonaba en su mente como un mantra mientras cerraba su cuaderno y se preparaba para dormir. No podía olvidarse de lo que realmente representaba su propuesta, un compromiso con la tierra y su legado. No podía permitir que el impulso de éxito lo desviara de su camino. Al día siguiente, la reunión en Eco Innovar no tardó en convertirse en un brillante campo de batalla personal. Camila lo recibió con una calidez que aliviaba su ansiedad inicial. La conversación comenzó con un tono amigable, pero a medida que Javier exponía su visión, se dio cuenta de que no podía esconder su nerviosismo. Camila lo interrumpió con una pregunta incisiva: ¿cuál es tu propuesta de retorno de inversión? Queremos saber cómo esto puede beneficiarnos más allá de la ética. Javier sintió que una ola de presión lo aplastaba. Sus pensamientos se agolpaban desordenadamente. Sabía que si no ofrecía cifras concretas, la conversación podría desmoronarse de inmediato. Se concentró, buscando conectarse con la pasión que había sentido en la sala del comité. Cada planta que cultivamos y cada producto que desarrollamos contribuyen a una economía sostenible. Si establecemos asociaciones locales y promovemos un modelo de consumo responsable, no solo crearemos productos, sino también una comunidad consciente que elija volver a sus raíces. Esto no es solo una propuesta de negocio, es una revolución en la manera en que vemos nuestra conexión con la tierra. Las palabras fluyeron más allá de sus preocupaciones. Javier se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su idea, sino también abrazando su verdadero propósito. Camila asintió, pero su mirada seguía evaluándolo. Ciertamente es un buen ideal, Javier, pero las cifras, necesitamos pruebas claras. El desafío que enfrentaba era monumental. No solo se trataba de convencer a los inversores, sino de demostrar que su visión podía coexistir con la realidad pragmática del mercado. Consciente de la presión que enfrentaba, decidió no solo centrarse en números, sino también en conectar emocionalmente con su interlocutora. Comenzó a compartir historias de su familia y de su abuela, narrando cómo cada planta que cultivaban había significado un progreso en su línea generacional. Camila, visiblemente conmovida, hizo una pausa. Tu historia es poderosa, Javier. Pero hay que balancear la emoción con la lógica. El lirismo que había logrado trastocó algo en el ambiente. Era como si, en ese instante, una puerta se hubiera entreabierto. Javier se sintió más seguro, pero sabía que esto solo era el principio de un largo y complicado camino hacia su objetivo. A medida que la reunión concluyó, su mente se llenó de nuevos pensamientos. ¿Estaba dispuesto a negociar su ideal por un apoyo financiero que podía llevarlo lejos? Y lo más importante, ¿podría caminar la línea entre la pasión y la rentabilidad sin traicionarse a sí mismo? Al salir de la oficina de Eco Innovar, Javier comprendió que el verdadero conflicto que enfrentaba no era solo externo, sino la lucha interna con sus propios valores y ambiciones. Cada decisión que tomara en este camino comenzaría a definir no solo su futuro profesional, sino el legado que deseaba dejar. Y en ese instante de reflexión, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje: necesitamos hablar sobre lo que se viene, Javier. ¿Estás listo para profundizar en tu propuesta? La incertidumbre se apoderó de él, sabiendo que este nuevo enfrentamiento podría ser el que cambiara su vida para siempre. El día siguiente llegó cargado de expectativas y sombras. Javier no podía evitar que su mente saltara de un pensamiento a otro mientras se dirigía a la segunda reunión, con Eco Innovar. La certeza de que las palabras de Camila pesaban mucho más de lo que había imaginado no lo abandonaba. Sabía que esta vez debía estar preparado no solo con números, sino también con la convicción de que su misión no era solo financiera, sino profundamente personal. Se sentó en una cafetería cercana, revisando sus notas con una ansiedad creciente.
Hizo una pausa para respirar y recordar las palabras de su abuela: construye desde tus raíces, nunca te alejes de lo que te define. Este mantra le daba valor, pero la inminencia de la reunión lo llenaba de dudas. En sus pensamientos, se preguntaba si realmente tenía algo significativo que ofrecer. La visión que había tenido de su proyecto se sentía más como un sueño fugaz que una posibilidad tangible. Al llegar a la oficina, fue recibido por Camila, quien mostraba un semblante profesional, pero con un matiz de curiosidad en sus ojos. La conversación se desarrolló rápidamente, y pronto se encontró defendiendo no solo su propuesta financiera, sino lo que representaba en términos de su identidad. No se trata únicamente de rentabilidad, comenzó. Mi sueño es crear un modelo que replantee lo que significa ser sostenible. Necesitamos cambiar nuestra relación con la tierra, y mi proyecto es una respuesta a eso. Camila tomó nota de su fervor, pero no cedería fácilmente. Me gusta la pasión que pones, pero hay que ser realistas. ¿Puedes articular un plan financiero que respalde todo esto? Ese cuestionamiento lo hizo tambalear. No solo se sentía presionado, sino que también estaba obligado a equilibrar la lógica del negocio con sus sueños. Recordó los fracasos de otros proyectos que se habían centrado únicamente en el idealismo. Puedo hacer un análisis de costos y beneficios que sustente el modelo de negocio sin sacrificar la esencia de mi propuesta, respondió, una frase que emergió de su necesidad de reafirmar no solo su compromiso, sino también su capacidad. La conversación continuó y se dieron cuenta de que compartían un punto importante: la necesidad de conectar emocionalmente con el mercado. Javier vio cómo, a través de sus historias personales y la historia familiar ligada al cultivo, lograba resonar no solo como emprendedor, sino como un ser humano que anhelaba algo más que simples cifras en un balance. Cada planta es una historia, cada fruto, un legado, insistió. En ese momento, fue como si un destello de comprensión iluminara a ambos. Camila asintió con un brillo de interés en sus ojos, pero rápidamente volvió a la realidad del negocio. Entiendo tu visión. Ahora, hablemos de cifras concretas y plazo de retorno. El sector necesita garantías. Mientras discutían proyecciones, Javier sintió que realizaba una danza delicada entre su idealismo y el pragmatismo que el contexto exigía. Aquí no solo se trataba de demostrar su valía como entrepreneur, sino también de comprobar a sí mismo que sus convicciones podían sostenerse en el mundo reclamante y a menudo cruel de los negocios. Al finalizar la reunión, Javier se sintió como un guerrero recién forjado en el fragor del combate. Había logrado expresar su visión sin sacrificar su integridad, pero el camino que se presentaba a sí mismo se sentía más complejo de lo que había anticipado. Aquello que una vez pareció un caprichoso sueño se tornaba en un desafío monumental donde sus capacidades emocionales y analíticas tendrían que coexistir. Sin embargo, una sensación inquietante lo acompañaba. Mientras se alejaba de la oficina, se dio cuenta de que su compromiso con su idealismo podría tener un costo. La presión era palpable, pero también lo era la posibilidad de perderse a sí mismo en el proceso. Reflexionó sobre si realmente estaba preparado para el sacrificio que podía venir. El crujir de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un nuevo mensaje, y su corazón se detuvo por un instante. Quiero hablar de esta nueva dirección que podrías tomar, Javier. ¿Estás considerando algo más ambicioso? La incógnita se intensificó, llevando consigo un eco de posibilidades que amenazaba con sacudir las bases de su búsqueda. La sensación de incertidumbre que Javier había experimentado antes de su reunión con Eco Innovar se transformó en una chispa de inquietud cuando leyó el mensaje en su teléfono. La tentación de abrirse a nuevas posibilidades despertó un torrente de emociones encontradas. Era consciente de que podría arriesgar su enfoque original, pero la insistencia de Camila y su interés renovado lo llevaron a cuestionarse si su modelado primario era lo suficientemente audaz. Decidido a entender la dirección que le sugerían, se sentó en una banca del parque cercano, un lugar que antes había visto como un refugio. Los pájaros cantaban y el sol comenzaba a ceder ante las sombras del atardecer. Sin embargo, su mente estaba en caos. Preguntas se agolpaban. ¿Qué significaba realmente algo más ambicioso? ¿Debía cambiar su enfoque por completo? La voz de su abuela resonaba en su mente,
recordándole que sus raíces no solo debían ser la base de su proyecto, sino también su brújula durante las tormentas de confusión. Sin poder contener más sus pensamientos, finalmente decidió responder al mensaje. Estoy interesado en saber más. ¿Cuándo podemos hablar? Pulsó enviar con un matiz de esperanzas y temores. Entre su entusiasmo y la angustia de lo desconocido, comenzó a reflexionar sobre las áreas que podría expandir. Lo que antes veía como un producto, ahora podría ser un movimiento que resonara con su deseo de realizar un cambio significativo en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Esa visión más amplia estaba llena de potencial, pero también de riesgo. A medida que la noche caía, se sintió impulsado a repasar su propuesta. Se sentó en la mesa de su estudio y comenzó a trazar nuevas líneas en su hoja de proyecciones. Esta vez, su enfoque se convirtió en un mapa que no solo incluía números y estrategias de mercado, sino que también incorporaba elementos emocionales y personales que podían conectar con la audiencia de manera más profunda. Así, su historia se entrelazaba con sus objetivos comerciales. El tiempo pasaba, marcado por el sonido de la pluma sobre el papel y el murmullo de sus propios pensamientos. Javier se dio cuenta de que si su estabilidad emocional se basaba únicamente en el éxito financiero, nunca estaría completamente satisfecho. Necesitaba definir su valor no solo en términos de ganancias, sino como un legado a través de su proyecto. Valiento dejó de ser solo un nombre o un proyecto, era un símbolo de lucha y propósito, algo que reflejaba lo que más atesoraba. Al terminar la noche y tras hacer una pausada revisión de su propuesta revisada, se encontró con un sentimiento de renovación. Había escrito con fuerza, y su corazón latía con un equilibrio renovado entre su idealismo y la pragmática estructura del plan. Aún así, la inquietud persistía. Las sombras de la autoexigencia no lo dejaban, y la pregunta de si algo más ambicioso significaba alejarse demasiado de sí mismo le dio vueltas en la mente. La próxima mañana, al recibir la respuesta del misterioso remitente, los nervios lo invadieron nuevamente. Era una invitación para presentar su propuesta ante un grupo inversor que alteraría las bases del mercado. Su instinto le decía que esto podría ser su momento de mayor transformación. Mientras Javier leía la invitación, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había llegado el momento de enfrentar no solo el desafío profesional que tenía por delante, sino también a sí mismo en un camino que podría cambiar su vida para siempre. ¿Sería capaz de alzar la voz y hacer que su proyecto brillara en ese nuevo contexto? La pregunta pendía en el aire como una advertencia: ¿estás listo para descubrir hasta dónde puedes llegar? Las luces de la ciudad brillaban bajo sus pies, reflejando un futuro incierto, y la ansia por lo que estaba por venir comenzaba a apoderarse de él. Javier no pudo dormir esa noche. La idea de presentar su proyecto ante inversores poderosos lo mantenía alerta, cada vez más consciente de la magnitud del paso que estaba a punto de dar. La incomodidad comenzó a transformarse en motivación. Se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, impulsado por un propósito renovado. En la penumbra de su habitación, ante el espejo, practicó su presentación. Las palabras sonaban extrañas, casi ajenas al ser que quería proyectar. Al despertar plenamente, tomó un cuaderno y anotó los puntos clave que quería comunicar. No solo quería captar la atención de los inversores, sino también transmitir la esencia de Valiento. En su mente, los ecos de su abuela resonaban aún más fuerte, guiándolo a evidenciar el trasfondo emocional de su proyecto. Tenía que ser capaz de hacerles entender que su objetivo no giraba únicamente en torno a las cifras y los márgenes de beneficio, sino en el impacto positivo que sus ideas podrían generar. A medida que el día avanzaba, la urgencia se intensificaba. Revisitó su propuesta y con cada revisión emergieron más cuestiones. ¿El modelo de negocios que había concebido realmente era suficiente para captar la atención de un grupo inversor tan selecto? Lo que había sido un enfoque sólido, ahora parecía demasiado modesto frente a la posibilidad de cambiar la vida de las personas, de crear un legado. Cada golpe de pluma en el papel era una batalla interna. Debía encontrar el equilibrio entre sus ideales y la pragmática realidad que lo rodeaba. Sin embargo, no sería solo una cuestión de preparación. Javier se enfrentaba a la presión de demostrar su valía ante un grupo de personas a las que no conocía,
que difícilmente entenderían la carga emocional que su propuesta llevaba. La duda se deslizó por su mente: ¿estás capacitado para inspirar a otros? Con esta pregunta absorbida en su conciencia, Javier decidió buscar sabiduría en su círculo cercano. Camila, su mayor apoyo, se ofreció a revisarlo. Se encontró con ella en una acogedora cafetería de esquina, rodeado de aromas de café y pasteles recién hechos. Mientras revisaban juntos su presentación, sus gestos y la forma en que escuchaba, le recordaron a Javier la importancia de tener aliados en esta travesía. Habló sobre sus temores, sus anhelos, y Camila supo encontrar las palabras adecuadas. Recuerda, no se trata solo de lo que ofreces, sino de por qué lo haces. Una chispa de claridad recorrió su mente. Cambió su enfoque. En lugar de limitarse a lo que era valiente, se concentró en el porqué, el impacto en la comunidad, la posibilidad de crear un puente entre las personas y la naturaleza. Un cambio sutil, pero poderoso. Regresó a casa con la determinación renovada de transformar su presentación en una narrativa personal, única, que resonara en el corazón de quienes lo escucharan. Al llegar la noche, se encerró en su estudio una vez más, refinando su historia y ajustando su enfoque. Cada ajuste lo acercaba más a la verdad que quería contar. Su confianza creció, sin embargo, algo ominoso le acechaba en el fondo del alma: el miedo al rechazo. Cada día que pasaba se acercaba más a la fecha crucial y enfrentar la posibilidad de que su esfuerzo no fuera suficiente era aterrador. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Al abrirlos, una decisión se cernía sobre él. Aceptaría ser vulnerable ante los inversores, haría de su historia una exposición sincera. Solo así podría realmente conectar con ellos. Con la adrenalina corriendo, sentía que estaba cambiando, que cada paso lo transformaba más y más en quien estaba destinado a ser. Cuando la noche finalmente otorgó paso al nuevo amanecer, Javier sintió que todo lo que había trabajado, cada número, cada palabra, cada emoción, lo llevaba a un punto decisivo. Estaba listo para el encuentro. El camino lo había llevado a este instante, y un nuevo dilema se instaló en su mente: si fallaba, ¿acaso su visión se desvanecería junto con su esfuerzo? Las luces del nuevo día iluminaban su rostro, pero la incertidumbre permanecía como telón de fondo, recordándole que la verdad y la vulnerabilidad también podrían ser su mayor fortaleza. El eco de una nueva pregunta le resonó: ¿podrás convertir el temor en pasiones reveladoras, y dejar tu huella en el corazón de quienes te escuchan? Las horas que precedieron a la presentación fueron un torbellino de emociones para Javier. Al despertar, la nerviosidad se sentía palpable en el aire. Decidió dar un paseo matutino, necesitaba aclarar su mente. Caminó por las calles vacías, observando cómo la luz del sol se proyectaba a través de los árboles. La visibilidad en esos momentos de calma le brindó una perspectiva renovada. Entendió que no se trataba solo de impresionar a los inversores, sino de dar vida a su pasión. Mientras caminaba, reflexionó sobre sus motivaciones. Las historias que había escuchado de personas impactadas por proyectos comunitarios resonaban en su mente. Javier se detuvo frente a un mural colorido, el orgullo de un barrio que había transformado un espacio vacío en un símbolo de esperanza. Fue entonces cuando comprendió que su propuesta de Valiento no solo debía ser un negocio, debía ser una herramienta de transformación social. Esta revelación encendió un fuego en su interior y sintió que debía comunicar su propósito con convicción. El tiempo se acortaba y el temor de no ser suficiente comenzó a disiparse en el rostro de su claridad. Regresó a casa y se sentó frente a su computadora, con una taza de café humeante a su lado. Cada frase que escribía era un impulso hacia la autenticidad. La historia de su familia, el legado de su abuela y su conexión con la naturaleza se entrelazaban en un hilo narrativo que podía captar el interés de quienes lo escucharían. Sin embargo, la vulnerabilidad era un arma de doble filo. ¿Sería capaz de soportar el peso del juicio ajeno? Esa tarde, cuando llegó el momento de prepararse, Javier decidió vestirse de forma que reflejara su ser auténtico. Optó por una camisa sencilla pero limpia, sus zapatos favoritos, que siempre le habían otorgado confianza. Sentía que cada elección, por pequeña que fuera, era un testimonio de su compromiso. Al llegar al salón donde se realizaría la presentación, una oleada de ansiedad volvió a invadirlo.
Se encontró rodeado de otros emprendedores, personas que también llevaban esperanzas y sueños en sus manos. Javier se vio obligado a confrontar una realidad incómoda. Sabía que muchos de ellos también sentían la presión del fracaso, el deseo de destacar y ser escuchados. Los murmullos apagados y el sonido de pasos resonaban como un latido del corazón de su futuro. Miró a su alrededor, notando el nerviosismo y el entusiasmo en los rostros de los demás. En lugar de desalentarse, sintió que la conexión humana animaba su espíritu. Había llegado a un punto de inflexión en su viaje, el propósito detrás de Valiento era más grande que él mismo. Cada reto, cada duda, había moldeado su historia. Finalmente, cuando su turno llegó, Javier se plantó en el escenario con una determinación resuelta. Miró a los inversores a los ojos y por un instante, pareció desaparecer el peso del miedo. Compartió su historia, su conexión con la naturaleza, los valores que formaban la columna vertebral de Valiento. Se sintió más vivo que nunca, como si cada palabra se convirtiera en un puente hacia la comprensión de quienes la escuchaban. Al terminar su presentación, un silencio cargado de expectativa llenó el espacio. Los rostros de los inversores eran impasibles, pero su propia voz aún reverberaba en su mente. Había puesto su vulnerabilidad en el centro de la conversación. Pero, ¿qué sucedería a continuación? La incertidumbre de la respuesta lo golpeó con fuerza. Mientras bajaba del escenario, una voz familiar lo interceptó. Era Camila, que había llegado justo a tiempo para escuchar su intervención. «Lo hiciste increíble, Javier. ¿Pero te sientes satisfecho con lo que compartiste?» La pregunta lo dejó pensando. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva etapa, un paso que podría cimentar su camino o hacerlo tambalear. Mientras se alejaba, algo se movía en su interior, un nuevo desafío empezaba a tomar forma. El reto no solo era convencer a los inversores, sino también mantener viva la pasión dentro de él mismo, a pesar de las adversidades que podrían venir. La pregunta resurgió en su mente, ahora más potente que nunca. ¿Estás listo para aceptar el caos que trae la realización de tus sueños? La respuesta se dibujaba en el horizonte, desafiándole a continuar la lucha por su visión con un propósito aún mayor. Javier se encontraba en un momento crucial de su vida, ante el abismo que representaba el futuro de su proyecto Valiento. Aquel día había sido un hito, había compartido su ideal, su conexión con la tierra y su deseo de transformar la agricultura en su comunidad. Pero a cada paso que daba, el eco del rechazo aún resonaba en su mente, atacando su confianza recién recuperada. Mientras buscaba consuelo en el murmullo del viento, se dio cuenta de que sus raíces eran la clave para mantenerse firme. El camino que había recorrido lo había llevado a un lugar de comprensión profunda. Así, decidió que la aceptación de sí mismo era más importante que cualquier aprobación externa. Había aprendido a recabar sus fuerzas no solo de su deseo de triunfar, sino de la historia que quería contar, una historia de resiliencia, de esperanza y de cambio. Mirar hacia atrás le permitió reconocer cada lucha como un ladrillo en el camino hacia lo que estaba construyendo. Con la mente nítida y enfocada, Javier comenzó a delinear los siguientes pasos a seguir. No bastaba con ser un líder en el desarrollo de técnicas agrícolas innovadoras. Necesitaba ser un líder en convicción, alguien que articulara su propósito y transmitiera ese fervor a su comunidad. Se dio cuenta de que su visión no solo debía resonar con el grupo de inversores, debía tocar a cada persona que formara parte de su proyecto, comenzando por sus colaboradores. Organizó una reunión con su equipo. La energía en la sala era palpable, todos esperaban escuchar qué nuevas ideas traía. Javier se plantó ante ellos, sintiendo el peso de sus sueños en sus hombros, y expuso su visión en términos de impacto humano, no solo financiero. Aquí no estamos simplemente hablando de cultivos, estamos hablando de la gente, de la identidad, y de crear un futuro que respete nuestra tierra, indicó con firmeza. Narró cómo el legado familiar de su bisabuela influyó en sus decisiones, cómo cada receta que había aprendido conectaba generaciones y cómo él aspiraba a restaurar ese vínculo con la naturaleza. Al ver las miradas atentas y alentadoras de su equipo, se dio cuenta de que había logrado conectar profundamente. El tiempo pasó y poco a poco Valiento se convirtió en un movimiento. Javier sentía cada día más el entusiasmo de su equipo,
impulsado por la idea de que su trabajo no solo era un esfuerzo comercial, sino un compromiso con su comunidad. La unión les brindó las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos juntos, y la cultura de colaboración se cimentó firmemente. Javier palpó una transformación, de empleados desencantados a formadores de un cambio revolucionario. Fue entonces cuando los inversores comenzaron a notar ese cambio genuino. Su enfoque no se reducía a contar cifras, ahora se trataba de demostrar cómo Valiento podían transformar vidas. La mayoría de ellos, lejos de rechazar las propuestas, se mostraron interesados en sumarse al proyecto. Ante semejante respuesta, Javier tomó la decisión de hacer una nueva presentación. Esta vez, en lugar de enfatizar lo que podría ofrecer, se centró más en compartir los hitos alcanzados y cómo cada cambio había alimentado el sueño colectivo. Su autoconfianza se disparó. Días después, Javier se encontraba ante un nuevo grupo de inversores, una combinación de entusiasmo y ansiedad en su interior. Este será el momento decisivo. La presentación fluyó naturalmente, su pasión y credibilidad se hicieron palpables. Los miembros del comité intercambiaron miradas de interés y por un instante, el mundo pareció detenerse cuando Javier hizo una pausa. La última pregunta resonó en el aire: ¿qué significa para ti Valiento? Siento que Valiento es mi legado. Pero más allá de eso, es nuestra oportunidad de dejar una huella en esta tierra. De recordar que somos sus guardianes, respondió con una sonrisa genuina. Los aplausos resonaron en la sala. Lo que antes había sido un proyecto personal se había convertido en una plataforma para el cambio sostenible, respetuosa de la tradición y comprometida con el futuro. Al salir, recibió comentarios favorables, lo que lo llenó de una satisfacción genuina. Javier entendió entonces que su lucha no era solo por su sueño, sino por el de toda una comunidad. La resiliencia que había cultivado lo había convertido en un líder, un visionario capaz de proyectar el futuro que siempre había imaginado. De este modo, un nuevo capítulo comenzaba. El camino estaría lleno de retos, pero contaba con un equipo fuerte y una dirección clara. Él ya no era la sombra de un ingeniero agrónomo, sino un faro de esperanza y transformación. Javier había recorrido un camino hacia su esencia, aprendiendo que el verdadero éxito era enfrentar sus miedos, abrazar sus raíces y nunca rendirse. Había conquistado no solo el reconocimiento en su campo profesional, sino también un sentido de pertenencia y propósito que lo llenaba profundamente. Así se cierra este capítulo de su vida, pero la historia de Javier apenas comienza. ¿Te has preguntado alguna vez qué sueños podrías hacer realidad si dejas atrás tus miedos? Hoy es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar con el algoritmo y que otros también se inspiren. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que pueden necesitar ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.